me interesaban de niño? Más que las películas, cuando era niño, empecé leyendo Agatha Christie. Me acuerdo que leía muchos Agatha Christie porque era fácil. Había un asesino y tenías que descubrirlo y era un juego que yo podía hacer. Con el tiempo me gustó, sobre todo el género de terror, más que el de detectives en particular. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe me fascinó. Edgar Allan Poe fue un descubrimiento. Es más, tengo en mi estudio donde trabajo un action figure de Edgar Allan Poe, un muñequito de plástico de Edgar Allan Poe con un cuervo aquí, y me encomiendo a él todas las mañanas para que poder algún día escribir como él. Edgar Allan Poe fue uno de los descubrimientos más fascinantes y excitantes de mi formación literaria. Y después... Patricia Highsmith. Patricia Highsmith me gusta también. Patricia Highsmith me gusta, de ella me gusta el personaje de Ripley, porque es también una persona moralmente muy ambigua, que es lo que a mí me gusta en los personajes. Es un tipo muy siniestro y sin embargo tú lo comprendes y compartes con él y te llevas bien con él y piensas, qué pena que este señor esté matando a toda esta gente, con lo simpático que es, con lo que a mí me gustaría conocerlo en persona, ¿no? Después me gustaba Poirot también. Poirot, el de Agatha Christie, con todos sus amaneramientos belgas, era un bonito personaje, es un bonito personaje. Nunca me gustó mucho Sherlock Holmes, porque me parecía demasiado frío y demasiado racional. Me gustaba, por ejemplo, mucho el padre Brown de Chesterton, que descubría los crímenes por su conocimiento del alma humana y de las personas, y porque sabía qué es lo que las personas estaban dispuestas a hacer según sus estados de ánimo. En cambio, Sherlock Holmes encontraba la pelusa que solamente podía venir de un lugar de la India que él sabía y del que entonces había llegado el asesino. Y tampoco me parecía justo como lector, porque yo qué sé la pelusa de la India, no me das la posibilidad a mí de reconstruir el crimen, ¿no? Nunca fui muy aficionado a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes fue adicto a la droga. Dinos si algunos más lo fueron también. Bueno, poco se sabe de los... El padre Brown, te aseguro que nunca usó drogas. El padre Brown era un señor intachable. Pero no me extraña que Sherlock Holmes haya usado drogas. Era un señor bastante misógino y aburrido. Es decir, algo tenía que hacer ese señor tan racional para entretenerse un rato. Poirot no usó drogas y la señora Marple de ninguna manera usaba drogas. Johnny Depp, que es el detective en una película que se llama Desde el infierno, está basada en una historieta de Alan Moore. Johnny Depp es un detective adicto al opio, sí. Y en el original, no recuerdo si en el original usa opio el detective, porque la novela es mucho más grande y tiene más historias. Pero en la película sí. ¿Cuánto le debe tu narrativa al cine? Incluso la historieta ha influido en una novela como Abril Rojo. Esta historieta de Alan Moore que se llama Desde el infierno, From Hell, narra la historia de Jack el Destripador, y a partir de Jack el Destripador empieza a desnudar todas las capas de la sociedad victoriana inglesa y toda la hipocresía y todas las clases sociales, desde la reina Victoria hasta las prostitutas del barrio de Whitechapel. Y yo leí esa historieta y fue inmediato, yo pensé, yo quiero escribir algo así, esto es lo que me interesa, una historia, la historia de una sociedad de psicópatas, y por lo tanto la historia de un psicópata que encarna los males de ese lugar. ¿Cómo hubieras solucionado tú el silencio de los inocentes? Bueno, de hecho, lo soluciono en la novela de una manera muy parecida. Hay ciertos... yo les llamo homenajes, por no llamarles plagios, ¿no? A por lo menos 3 películas. Me gustaba la idea de Seven, en general, de los crímenes que en ese caso tenían por imagen los pecados capitales,
y a mí me gustaba situarlos en los días de la Semana Santa, que además quedaba muy bien como escenario con el tema del terrorismo que había tenido su epicentro en Ayacucho. Y hay una escena, la escena final, que es como una obligación del género, la escena del enfrentamiento final entre el investigador y descubre al asesino. Y mientras escribía recuerdo haber visto El silencio de los inocentes y ese enfrentamiento se da a oscuras. Están en un sótano, la luz se ha ido y él la puede ver con unos lentes infrarrojos y ella no puede verlo a él. Y la sensación de angustia es tan fuerte, la sensación de que tú sabes que van a matarla y que no tiene escape, y además todo está oscuro y todo lo que ves lo ves a través de estos lentes infrarrojos. Y me gustó hacer un enfrentamiento similar, a oscuras. Y luego puse otra referencia a From Hell, a la película, porque en algún momento, cuando también en el enfrentamiento final entre el detective y el asesino le dice a Johnny Depp, porque es un hombre enloquecido y delirante, algún día dirán que el siglo XX comenzó conmigo. Y Johnny Depp le dice, mientras levanta el arma, usted no va a ver el siglo XX. Y yo puse algo así en la novela. En un momento el asesino dice, algún día dirán que el siglo XXI empezó conmigo, pero tú no vas a ver el siglo XXI. Me encantaba esa frase. ¿Y Seven? De Seven, me gustaba mucho la idea de cómo el asesino juega con el detective. El personaje de Kevin Spacey en Seven está todo el tiempo acosando a Brad Pitt, está todo el tiempo demostrándole que lleva un paso adelante, que incluso cuando él descubre cosas de los crímenes, lo hace porque el asesino quiere. Y eso también produce una gran angustia y una gran frustración en Brad Pitt y mucha ira, que es el pecado capital que a él le corresponde, ¿no? Esa relación entre el asesino y el detective también me gustaba. Y más o menos creo que algo de eso hay en esta novela. Yo creo que el asesino, en todas las novelas, entabla un diálogo con el que está investigando, y hay una especie de juego. Es que son casi como una pareja que se seducen y se coquetean y tratan de ver a dónde llega cada uno, ¿no? En Seven está muy bien desarrollado eso. Santiago Roncagliolo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Ha sido una entrevista muy imaginativa. Me has hecho pensar y imaginar cosas. Gracias. Con Santiago Roncagliolo en Cartagena de Indias, Silvia Lemus.